Ok, entonces, muy buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la secuencia rápida de intubación endotraqueal pediátrica. Perdón un poco con mi voz, que estoy atravesando una gripe. Para empezar, quiero hablar sobre algunas de las diferencias que hacen que la vía en niños e infantes tienda a colapsar con más frecuencia que en el adulto. Existen diferencias anatómicas muy importantes entre las que cabe recalcar que los niños o infantes tienen una vía traqueobronquial más pequeña, tienen un menor desarrollo de cartílago, tienen una mayor cantidad de glándulas mucosas, mayor cantidad de tejido elástico, menor tamaño de los orificios nasales, y también una lengua más grande y amplia en relación al maxilar inferior. Además, fisiológicamente, los niños presentan ciertas diferencias que los hacen más susceptibles a mayor mortalidad por manejo del aire. Por ejemplo, tienen una menor reserva de oxígeno como adulto, tienen escasa tolerancia a la apnea, la vía aérea en ellos es inmadura, elástica y colapsable. Los músculos respiratorios están menos desarrollados, lo cual puede aumentar el riesgo de fatiga. Y también es más frecuente la bradicardia por manipulación de la vía aérea. La secuencia de intubación rápida es en sí un proceso coordinado y secuencial de preparación, sedación y parálisis para facilitar y asegurar la intubación endotraqueal de emergencia. Es el método de elección en pacientes que tienen diferentes niveles de conciencia y también en los que se estima o se cree que tienen el estómago lleno, es decir, aquellos con un riesgo de broncoaspiración alto. El fin para realizar la secuencia de intubación rápida es garantizar la vía aérea en pacientes que están críticamente enfermos. Los materiales que se requieren para este procedimiento pueden recordarse con la mnemotecnia SFAM, es decir, succión, oxígeno, fármacos, los dispositivos para permeabilizar la vía aérea, para la nitrización y también el equipo, por ejemplo, el control de CO2, el personal extra y los accesos venosos. Ahora comenzaré a hablar un poco más de cada uno de ellos, más específicamente. Especialmente voy a hacer énfasis en aquellos materiales que el tamaño va a variar en función de la edad del paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una sonda de succión, la cual vemos que venden diferentes tamaños. Entonces, basándonos en la edad del paciente, tenemos que elegir el tamaño más apropiado. También tenemos las cánulas orofaringeas por acá, que se utilizan para correr la succión, que puede producir la lengua cuando se desplaza hacia la parte posterior a nivel superior. También tenemos las cánulas nasofaringeas, que estas en cambio se van a preferir en pacientes que recuperan el nivel de conciencia, por lo cual pueden permanecer más tiempo separadas en la vida. Como referencia para elegir el tamaño adecuado de la cánula, se toma en cuenta el vértice de la nariz hasta el trago de la oreja. También tenemos la máscara facial, que estas van a ser obviamente para la ventilación y la oxigenación del paciente, que puede de hecho usarse en conjunto con una cánula naso u orofaringea. El laringoscopio, que es algo muy importante, pues aquí tenemos una imagen, tenemos aquí el manubrio y tenemos dos tipos de hojas que se pueden usar. La hoja Miller plana y la Macintosh curva. La Miller es la que se recomienda para pacientes menores de 6 años, mientras que esta lo que va a hacer es pisar la epiglotis y exponer la abertura de la glotis. Em, la Macintosh, por otra parte, se aloja en la bayécula y esta va a permitir el desplazamiento anterior de la lengua para exponer la glotis. Vemos también que, al igual que vemos para la sonda succionadora, aquí también es muy importante escoger correctamente el número de la hoja de laringoscopio, dependiendo de la edad del paciente.
Y como les comentaba, la recomendación es que menores de 6 años, incluso algunas dicen que más recomendadores menos de 2 años, se debe usar siempre la familia. Entonces aquí tenemos una recomendación de qué número y cuál usar. Ahora también tenemos el tubo endotraqueal. Existen los tubos con balón y sin balón. Y bueno, la preferencia de usar uno u otro actualmente es controversial. Lo que sí es muy importante es seleccionar el correcto diámetro y longitud del tubo, para lo cual se pueden usar ciertas fórmulas. Em, por ejemplo, aquí vemos cuando se trata de elegir el calibre o el diámetro del tubo, entonces vemos que en prematuros basados en el peso tenemos ciertos diámetros de tubo que debemos usar, y conforme vamos aumentando este número. Y a partir de los 2 años existe esta fórmula que dependiendo que es, por ejemplo, la edad del paciente dividido en años sobre 4 más 4 para un tubo con balón, y 3.5, perdón, y la edad dividida la edad en años sobre 4 más 3.5 para los tubos endotraqueales sin balón. Y esto es a partir de los 2 años. Para la longitud a la que se debe fijar el tubo a la comisura labial, se puede usar otra fórmula que es la del el diámetro que elegimos del tubo multiplicado por 3. También a partir de los 2 años se puede usar la otra fórmula que es la edad del paciente sobre 2 más 12. También existen ciertos dispositivos supralóquicos que debemos también tenerlos listos en caso de que la intubación no falle. Es decir, tenerlo como un plan de contingencia. Entre ellos, por ejemplo, está la máscara laringia, la máscara PBQ y el tubo laringio, entre otros. Entonces, como vemos aquí, para cada uno de estos también tenemos indicaciones en cuanto al tamaño, dependiendo del peso del paciente. Más que todo. Ahora ya para centrarnos un poco más en la técnica de cómo se hace la suspensión de intubación rápida, pues podemos recordar los 7 pasos que incluye la técnica mediante la mnemotecnia de las 7 P's. Estas son preparación, preoxigenación, tratamiento, parálisis con inducción, protección, posicionamiento del tubo y posintubación. Vemos también que a cada una de estas acciones se les ha asignado un cierto tiempo. Sin embargo, es importante recalcar que varias de estas actividades se pueden hacer simultáneamente con el fin de agilizar el proceso. Bueno, entonces, como primer paso tenemos a la preparación. Esta se debe desarrollar rápidamente. Aquí se debe desarrollar rápidamente un plan de tratamiento para la intubación que va a depender básicamente del estado clínico del paciente. Esta va a realizarse antes y durante la etapa de oxigenación. ¿Y qué es lo que incluye esta etapa? Pues incluye la historia clínica, una historia clínica orientada rápida del paciente, en la que, por ejemplo, tenemos que investigar sobre antecedentes de situación difícil, tal vez riesgo, ciertas índices o signos que nos apunten a que el paciente puede tener broncoaspiración, por ejemplo, un asma, etcétera. Es decir, muy rápida y muy orientada la anamnesis. El examen físico también muy importante, y yo hablo un poquito más sobre eso después. El equipo que vamos a utilizar y también se debe elaborar un plan de contingencia, como también mencioné anteriormente, en caso de que la intervención falle. Entonces, la mejor forma de hacer una valoración exhaustiva de la condición del paciente es mediante el uso del AST. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir examinar al paciente de cabeza a pies y tener una perspectiva muy bien formada de la condición
clínica del paciente. Entonces, en la A simplemente tengo que investigar la vía aérea. Entonces, tengo que evaluar la permeabilidad de la vía aérea. La B tengo que centrarme en cómo está la respiración del paciente, de tal vez buscar fallas, cuál será la posible falla en la oxigenación, será una falla del aporte de oxígeno, tal vez sea una relación, alteración de la relación de la ventilación, perfusión, etcétera. En la C se refiere a la circulación. Aquí tenemos que básicamente explorar si la causa de la falla respiratoria puede estar relacionada con una inestabilidad en la hemodinamia del paciente. En la D es la discapacidad. Entonces aquí tenemos que evaluar el estado de conciencia, la capacidad para mantener la vía aérea y el manejo de secreciones de ilusión. Y en la E, evolución, exposición, tenemos trabajar la protección de la vía aérea ante un paciente potencialmente inestable. Ya, en esta etapa también se realiza una valoración de la dificultad posible que voy a tener para intubar al paciente. Esto se hace mediante la identificación de ciertos predictores de intubación difícil, como por ejemplo la neuroestativa del sueño, tal vez antecedentes de una intubación difícil, obesidad, enfermedad de columna cervical, malformaciones congénitas, enfermedades que afecten la vía aérea, como por ejemplo la secuencia de Pierre-Robin, síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Down, Alper, entre otros. Y basado en estos indicadores y en otros signos más, vamos a clasificar la vía aérea de los niños en tres. En una vía aérea inesperada, sospechosa o anticipada. Y aquí vemos básicamente cuáles son las características que tiene cada una de ellas. La siguiente etapa es la etapa de la preoxigenación. En esta etapa vamos a tratar de reemplazar el nitrógeno de la capacidad funcional residual del paciente por oxígeno. Y esto se puede hacer mediante de dos maneras. Una es mediante el uso de una máscara de inhalación con flujo máximo durante 3 a 5 minutos o 3 inspiraciones profundas. Y la otra es usando una ventilación con bolsa, válvula, máscara, un flujo de 7 litros para conseguir una saturación del 100% o las más altas posibles. En la fase de pretratamiento, en cambio, esta se la suele realizar 3 minutos antes de la sedación y parálisis. El punto de esta fase es prevenir la respuesta que se conoce que puede haber fisiológica de descarga adrenérgica inducida por intubación. Sin embargo, esta no es una medida obligatoria, sino que es opcional. Esta va a depender básicamente de la evaluación del paciente y se tiene que evaluar el riesgo o beneficio para el paciente de administrar los fármacos. ¿Qué fármacos se suelen usar? Se puede usar la atropina, succinilcolina, lidocaína y fentanil. La siguiente fase es la de inducción y parálisis. La inducción, es decir, la sedación del paciente, y la parálisis son muy importantes para una mayor facilidad para la intubación del paciente. Los fármacos que más se suelen usar para inducción es el etomidato, la ketamina, midazolam. Mientras que para la parálisis tenemos dos tipos, tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. La succinilcolina es un agente despolarizante y se caracteriza por tener un inicio de acción breve, pero una duración más corta que los no despolarizantes, los cuales tienen una acción más larga, y lo cual puede ser conveniente en ciertos procedimientos, pues no va a requerir dosis adicionales durante el procedimiento. En este caso, sin nicotina puede ser que requiera dosis adicionales si es que veo que es el procedimiento. Ahora, la quinta fase es la protección y posicionamiento. Aquí vamos a mantener la inmovilización manual de la columna cervical durante la intubación en un paciente que tenga trauma. Y si es que no hay una lesión de la columna cervical,
vamos a colocar manualmente al paciente en posición de foqueo. Esta es aquella en la cual el canal auditivo externo se coloca, está anteriorizada en relación al lomo. Y la nariz y la boca, básicamente tengo que tener mi apunte en el pecho. En la siguiente fase es ya el posicionamiento del tubo. Esto básicamente va a depender del éxito del posicionamiento del laringoscopio. Se debe tener siempre en cuenta que el manubrio se lo toma con la mano izquierda, siempre, independientemente de que seamos diestros o zurdos. Otra cosa muy importante es que la tracción debe realizarse en la dirección del manubrio del laringoscopio y no en la dirección del reanimador, como podemos ver en esta imagen. Esto va a ayudar a prevenir lesiones dentro de la vía de la boca del paciente. Solo con la correcta visualización de las estructuras de la laringe, nosotros vamos a poder proceder a colocar ya luego el tubo de es muy importante que reconozcamos las cuerdas vocales, las verdaderas, y reconozcamos la glotis, por la cual vamos a tratar de ingresar el tubo endopectoral. El séptimo paso es ya la postintubación. En esta fase lo que debemos es básicamente comprobar que hemos colocado correctamente el tubo. Esto se puede hacer mediante la observación de ciertos signos, como por ejemplo la expansión simétrica del tórax, que es no muy sensible. Otras más sensibles puede ser, por ejemplo, la auscultación de los órganos respiratorios, más axilas, y también auscultar el estómago, que no hayamos permitido el tubo ahí. Vamos también a ponernos de cuenta de esto si es que hay una oxigenación adecuada junto con parámetros hemodinámicos. Muchas veces la sospecha de que hemos colocado mal el tubo endotraqueal surge de que luego de hacer la técnica vemos que el paciente no mejora la saturación y entra en una hipoxia, una hipoxemia. Entonces, si nosotros vemos esto, rápidamente tenemos que sospechar que no hemos colocado correctamente el tubo. La columna de vapor durante la expiración, detección del dióxido de carbono expirado mediante canografía o también la laringoscopia. Una vez que hemos comprobado que la posición del tubo es la correcta, vamos a asegurar el tubo de comisura labial, respetando la longitud mediante las fórmulas que les he comentado anteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? Las indicaciones básicamente las podemos dividir en 4 grupos. Es para oxigenación y ventilación inadecuadas. Aquí la insuficiencia respiratoria, en este grupo, la insuficiencia respiratoria puede ser el resultado de una enfermedad pulmonar primaria o también otros procesos que se asocian con compromiso respiratorio. La incapacidad para mantener y o proteger la vía aérea. Aquí vamos a tener, por ejemplo, casos de obstrucción de la vía aérea, de trauma o de alteración del estado mental. En pacientes que tengan un potencial clínico, es decir, por ejemplo, pacientes que acuden por lesiones de la vía aérea por inhalación, que tengan una epiglotitis o quemaduras de la vía aérea, anafilaxia, angina, sepsis, etc. Es decir, que puedan deteriorarse clínicamente muy rápidamente. Y también se indica este procedimiento para estudios diagnósticos, para transporte o procedimientos. Entre las contraindicaciones no hay contraindicaciones absolutas. Sin embargo, tenemos ciertas contraindicaciones relativas. Una de ellas, una de las principales, es que la vía aérea se la haya catalogado como difícil, en la cual vamos a tener que, se recomienda que hagamos otros procedimientos alternativos de manejo de la vía aérea, como por ejemplo el uso de dispositivos supraglóticos o de una vía aérea quirúrgica. Es decir, tener listas estas otras métodos alternativos si es que no queremos no podemos irnos directo con ellos o debemos tenerlos listos ahí por si acaso no funciona nuestra intubación.
Otras contraindicaciones relativas son la fractura de laringe, el peligro de causar más daño con este procedimiento, puede ser también un trauma penetrante de la laringe, trauma facial grave. Es decir, en estos casos lo que tenemos que hacer es mucho más cuidadosos y el igual que, que para el caso anterior, tener siempre listas mecanismos alternativos para el manejo de la vía aérea o irnos directamente con estos otros vías alternativas. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden surgir de la intubación? La hipoxemia es uno de los principales, la cual puede ocurrir especialmente durante la intubación. Esto va a ocurrir si es que tenemos periodos sostenidos de inadecuada entrega de oxígeno durante el procedimiento. Esto se trata un poco de prevenir con la preoxigenación. Sin embargo, se ha visto que en niños la preoxigenación es mucho menos efectiva que en adultos. Entonces, siempre un procedimiento en este tipo más rápido pero seguro va a ser efectivo para prevenir la hipoxemia. También podemos tener bradicardia, que esto, como les había comentado, puede surgir como una respuesta refleja a la manipulación de la vía aérea. Puede también haber un aumento de la presión intracraneal. Podemos también causar traumas mecánicos alrededor de la vía aérea superior por donde estamos operando. Eh, Podemos también causar broncoaspiración. El mal posicionamiento del tubo también puede ser una complicación que me traiga otras complicaciones. El tubo también puede obstruirse, especialmente cuando tenemos secreciones y no hicimos una correcta succión. Podemos también causar barotrauma, esto es muy importante, especialmente en los niños, que tienen una tolerancia de las vías aéreas pequeñas menor a presiones altas de oxígeno. Entonces tenemos que calcular bien la presión con la que vamos a administrar el oxígeno artificialmente para prevenir otras complicaciones como que pueden surgir de barotraumas, como por ejemplo neumomediastinos, neumotórax, etc. También podemos ocasionar otra complicación que se llama el obstructivo, que es una complicación que es difícil de prevenir. Y esto ocurre cuando por la obstrucción, digamos, una obstrucción prolongada de la vía aérea, hace que el parénquima pulmonar se acomode a esta presión. Nosotros, al aliviar la obstrucción, pues desacomodamos estas presiones intraparasitarias y esto puede generar un proceso de reumatización. Y también pueden haber reacciones adversas a los medicamentos que usamos para este procedimiento. Aquí están las fugas que utilicé para esta breve presentación. Muchísimas gracias por su atención.